tenemos el placer de entrevistar al doctor José Octavio Ruiz Spear. Él es médico cirujano e investigador mexicano, especialista en trasplantes, y asiste al Congreso del Estado de Veracruz a ofrecer una conferencia magistral en materia de liderazgo. Doctor, bienvenido, es un placer que esté con nosotros. Muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Doctor, me gustaría empezar. ¿Por qué el interés de un médico cirujano especialista en trasplantes en este tema, en el tema del liderazgo? Bueno, yo creo que se ha dado con la experiencia que yo he tenido en la vida, ¿no? Si uno, después de que tiene un periodo de descanso ya de todas sus actividades, yo estuve 42 años en el ejército, como cirujano además, investigador y viendo mi práctica privada, se da uno cuenta que durante toda su vida, en ciertas ocasiones ha tenido uno que tomar la iniciativa para hacer las cosas. Desde que uno fue jefe de grupo en la primaria, algo tenía uno que hacer para que los demás lo siguieran. En ese momento no piensa uno en liderazgo. La verdad, la palabra liderazgo o la idea de liderazgo en mí nace a través de la educación. Yo, independientemente de mi práctica médica, he sido educador, profesor, y a través de un programa que desarrollamos desde hace 25 años para atención de heridos de trauma, es un programa que se llama el ATLS, que se ha difundido en todo el país, me di cuenta de que un buen maestro, que es lo que queremos, que todos seamos mejores maestros, tiene las mismas características de un líder. Entonces de ahí nace. Entonces juntamos la palabra de maestro con líder, y si nosotros vemos las características, son exactamente las mismas. Sería muy largo discutir esto, pero un maestro es un líder, y yo me he dedicado a la enseñanza independientemente de mi práctica quirúrgica. Entonces, y en cuanto uno empieza a leer en todas las actividades del ser humano, políticas, religiosas, deportivas, académicas, sociales, sale la palabra liderazgo. Sin embargo, me gustaría conocer cuáles son algunas de estas características específicas que pueden hacernos identificar a un verdadero líder. Bueno, la definición de liderazgo, la que a mí más me llena, es la capacidad de hacer el cambio que tiene que ser necesario para beneficio de los demás. La palabra liderazgo implica provocar el cambio. Eso es. ¿Y eso será justamente lo que se requiere para ser un verdadero líder? Si uno analiza libros, se mete uno a internet a ver cursos en universidades, todo, hay muchísima información. Pero en mi experiencia, de lo que yo he leído, lo que he enseñado, sí creo que son 10 o 12 características muy prácticas, que son las que enseñamos en liderazgo. La característica número 1 del líder es la curiosidad. Y esa la tenemos todos desde niños, pero la curiosidad es lo que uno lo mueve a preguntarse el porqué de las cosas y qué es lo que debe cambiarse. Curiosidad. Segunda, muy importante, saber escuchar. Un líder debe saber escuchar. La tercera, muy importante, es saber preguntar, que es un arte el saber preguntar. Posteriormente debe tener un estilo de liderazgo. En ocasiones el líder tiene que ser duro y en ocasiones tiene que ser suave. Pero lo más importante en un líder es saber cuándo ser duro y cuándo ser suave. Y eso requiere muchísima inteligencia. Otra característica del líder muy importante es una integridad personal. Tiene que ser responsable, coherente con sus actos, poner el ejemplo. Y muy importante dentro de esto, que va ligado a la curiosidad, es tener imaginación. ¿Cómo se ejerce entonces el liderazgo? El liderazgo se ejerce primero porque tenemos que tener una cancha donde practicarlo, y luego entender lo que es el liderazgo, documentarse y ver que uno lo puede actuar. Y si volvemos a la definición de liderazgo, que es la necesidad de cambiar las cosas que deben de ser cambiadas en cualquier actividad.
La palabra clave de liderazgo es el cambio. Viéndolo así, con estas características, entonces podríamos resumir que todos podemos ser líderes. Absolutamente todos. Un líder de una familia puede ser un líder de dos. Okay. Un líder de un equipo de fútbol. Un líder de una compañía, un líder de un hospital. Un líder de una cámara, del Congreso. Un líder de un estado, un líder de un país. Absolutamente. Y en todos los ámbitos, además. En todos los ámbitos. Yo creo que en la conferencia lo voy a poner un poquito más claro. Pero liderazgo es igual a cambio y las características de los líderes. Faltarían algunas otras y cada vez entusiasmo. Uno ve a alguien con esas ganas de hacer las cosas, lo cautiva y uno lo sigue. Entonces la autosatisfacción. El líder debe de gozar su actividad. Okay. Aunque hay situaciones muy duras para el líder que lo llevan al fracaso. Hablamos del fracaso. Todo líder cae. Todo líder desaparece. No es inmune. Absolutamente. En el momento que cree que va a ser perenne, bueno, todo líder debe de terminar. Y muy importante, recientemente he encontrado dos cosas que deben ser ligadas al liderazgo. Una es la inteligencia emocional y la otra es la fortaleza emocional. Esos dos son dos aspectos, pero eso debe uno de revisarlo, estudiarlo, y ya que lo ve uno, ponerlo en práctica. Esos serían como los pilares esenciales, ¿no?, en la estructura de un líder, o sea, humanamente. Bueno, ya que uno se da cuenta de que debe de hacer algo para provocar el cambio, se debe de preparar. Y el líder que se prepara y que entiende lo que es la inteligencia emocional, que es muy sencilla, todos lo tenemos, porque hay libros de inteligencia emocional. Claro. Pero yo le puedo resumir que la inteligencia emocional es la capacidad de conocerse a sí mismo, manejarse a sí mismo, ya que se conoce, claro, para conocer a los demás y manejar a los demás. 4 renglones nada más. En México existen líderes, tenemos líderes en nuestro país. Muchísimos, pero probablemente están escondidos, no sé. ¿Hace falta el liderazgo? Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. ¿Fue líder Miguel Herrera en el Mundial? Claro que sí, por supuesto. A mí no me gusta Miguel Herrera, perdón que hable de personas, pero es un super líder. Líderes deportivos, tenemos líderes deportivos. Líderes políticos, tenemos líderes políticos. Mi ambiente no es la política, pero seguramente en el desarrollo de todas las actividades políticas en los estados y en nuestro país hay liderazgo. Claro. No voy a hacer comentarios políticos porque yo soy médico, soy cirujano, pero yo creo que sí hay líderes en todos los aspectos. Sin embargo, doctor, o sea, sí hacen falta más líderes, o sea, esta motivación por formar líderes, o sea... Falta, yo creo que... Voy a mencionar un libro. Tengo muchos libros que yo pudiera recomendar. Algunos son libros de líderes deportivos, otros son líderes políticos, otros son líderes religiosos. Pero hay un libro reciente que se llama En busca de respuestas. Carecemos de imaginación y carecemos de nuevas ideas y cómo ponerlas en prácticas en todos los medios. ¿Esto podría estar vinculado con el trabajo en equipo también? O sea, sabemos trabajar en equipo, tenemos... Bueno, una de las labores del liderazgo es que si no hay trabajo en equipo, no puede haber liderazgo. El líder no puede trabajar solo. El líder necesita de sus colaboradores y una de las características más importantes del líder es saber seleccionar a sus colaboradores. Y eso implica trabajo en equipo, absolutamente. Doctor, leíamos su trayectoria, su formación, o sea, como lo comentamos al inicio de esta entrevista, usted es un médico cirujano de formación militar y pues esto habla siempre de una cuestión disciplinada, estricta, muy fuerte. ¿Cómo esto ha sido un impulsor importante para que usted ahora pueda estar aquí con nosotros y ante otras audiencias? Porque sabemos que usted ha impartido conferencias a nivel internacional en materia de liderazgo y en temas motivacionales, que además son tan determinantes, sobre todo ahora, ¿no? Bueno, las conferencias que yo he dictado es sobre mi experiencia, sobre mi vida. Y luego lo pongo con lo que le he mencionado. Pero la clave de todo son los valores.
Bien. No, no vamos a hablar mucho de valores, ese sería otro tema. Pero mire, si no tenemos valores, no tenemos nada. Y los valores los aprendemos en la casa. Así es. Primero con nuestros padres. Educación luego en la escuela, básica. Luego con los amigos. Luego en la escuela, en la universidad, en los posgrados. Los valores tienen que seguirse. Ahora, lo que yo aprendí de valores siendo cadete del ejército fue fundamental para continuar los valores que me enseñaron en mi casa y han sido la base de mi proyección futura, ¿no? Aunque los valores van subiendo de categoría. Por ejemplo, un gran valor es la competitividad. Pero eso, cuando es uno joven, no lo entiende muy bien. Pero la competitividad, la competencia es un valor fundamental. El más importante para mí es la lealtad. La lealtad, la disciplina, la honestidad, el orden, la responsabilidad, el trabajo en equipo. Todos esos son valores fundamentales. Y que lamentablemente, bueno, hablamos de que se están perdiendo. Absolutamente. En materia de educación escolar, bueno, yo sé que no vamos a hablar de cuestiones políticas, pero en términos académicos, sería importante replantear en nuestro país este tipo de valores, este tipo de motivaciones para impulsar a nuevos líderes desde la educación básica. Yo creo que sí. Bueno, yo me iría más abajo, yo me iría a la familia. Yo me iría a la familia. Y después en la escuela. Y yo creo que enseñar, el problema es que para enseñar valores, tengo que poner el ejemplo. Por supuesto. Los líderes en cada uno de los ramos, por ejemplo, económicos, empresariales, científicos, pues yo creo que ahí hay cada campo deberá de tener sus líderes. Si no sale ese liderazgo ahí, es que yo creo que sí existe. Yo no creo que una persona que llegue a un puesto mayor en nuestro país no tenga actividades de liderazgo. Yo creo que absolutamente todos. Ahora, que unos no estén de acuerdo con él, esa es otra cosa. Y esos son los retos nuevos de liderazgo que voy a mencionar en la plática. ¿Cómo lograr yo, dentro del conflicto que se crea con mis capacidades de liderazgo, los retos nuevos de liderazgo, hacer que todos estén de acuerdo? Bien, doctor, como especialista en los temas de trasplantes, ¿cuál es el nivel cultural? Y hablando un poco de este tema específicamente, ¿cuál es en México el nivel que tenemos? Sobre todo porque todavía hay un poco de resistencia, incluso hasta para las donaciones de órganos y todo esto. Fíjate, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la cultura de donación que se menciona que carecemos de ella, yo creo que no. Y el ejemplo es que el gran, por lo menos en mi práctica de trasplante renal, la gran mayoría lo da la familia o amigos. Eso quiere decir que hay una cultura de donación. Si usted da un órgano estando vivo, hay cultura, supercultura. Que la cultura de donación en el cadáver de los pacientes en muerte cerebral, ese tiene otro aspecto por aspectos más legales que cualquier otra cosa. Porque hay todavía una falta de, entre los casos médico-legales, por trauma, por accidentes, la liga entre los servicios de trasplantes, el Ministerio Público, las leyes, ahí es donde... Más por cuestiones burocráticas que de trámite. Es mi punto de vista. Claro. Hemos avanzado mucho, pero sí hay cultura de donación. Yo creo que sí hay cultura. Pues yo les opero. Yo fui el primero que empecé a operar donadores de cadáver en México. Y soy el que más donadores vivos ha hecho en México. Entonces sí hay cultura. Sí, cultura. Doctor, pues yo le agradezco muchísimo esta charla. Sabemos que va a estar brindando justamente esta conferencia magistral sobre liderazgo. Bienvenido y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Es un privilegio el haber estado con ustedes. Muchas gracias.